Esto para un pincel de sketch serviría bastante, debido a que genera cierto efecto que no necesitaría ser perfecto y te daría mayor movilidad en cambio en cada uno de los sketches. En mi caso no es lo que yo quiero. Obviamente aquí puedes variar tanto en el tamaño del pincel como la densidad de las partículas, la desviación de la pulverización y la dirección de las partículas. Cada uno de estos va a cambiar cierto comportamiento del pincel. Esto pues depende bastante de los gustos. Yo no he utilizado muchas de estas funciones, pues no es mi gusto y no es lo que yo estoy buscando en los pinceles. En este caso pues el efecto pulverizador yo lo que más utilizaría sería para un pincel de sketch. El trazo. Ok, el intervalo lo que va a hacer principalmente va a ser que mientras más estrecho sea, va a ser mucho más suave el pincel. Obviamente eso va a hacer que sea más pesado. Menos estrecho sea, pues va a generar un trazo mucho más, pues con mucha más textura, a coste de que no sea tan pesado el pincel. La verdad es que en el modo de trazo pues hay bastantes opciones que la verdad yo no estoy familiarizado con ellas. Lo que yo más les recomiendo en esta opción de trazo sería el intervalo y su método de repetición. El tema de la textura para mí es sumamente importante en esto. Dependiendo, hay muchos artistas que generan una textura igualmente en su trazo, ya sea por efectos o por el pincel mismo. Igualmente hay un sinfín de pinceles que tienen su propia textura y pues generan ilustraciones con esa textura, ya sea textura de papel, textura de grafito o textura de algún material en específico. En mi caso yo adoro pues igualmente la textura del grafito para mis pinceles. Y esto como mismo va a ser, como su nombre mismo lo indica, va a generar una textura, lo que puede mostrar igualmente el pincel. Obviamente para la textura hay bastantes opciones igualmente dentro de esto, tanto la densidad de textura de papel. La textura, podrías enfatizar la densidad, pues esto lo que va a hacer principalmente es que todo el pincel se va a adaptar con esa textura, lo que va a hacer que tenga esa textura mismo en sí, dependiendo igualmente de la textura que nosotros hayamos elegido. Obviamente esto puedes configurarlo igualmente según las opciones que está, según la densidad igualmente, el porcentaje de escala, el ángulo de rotación, el brillo y el contraste. En un pincel para sketch pues serviría bastante, o si es que tú necesitas tener planeado que utilizar esto para tu tipo de líneas. Si es que esto te parece mejor, cada tipo de línea pues es su trazo. En mi caso a mí me gusta mucho el line art que es con textura, debido a que no tiene su mismo trazo en cada línea. Por eso a mí la verdad me gusta bastante. Obviamente esto depende de las personas. En mi caso me gusta mucho el line art así mismo. Ok, aquí partimos desde un tema interesante que es prácticamente son las mismas opciones de arriba pero duplicada. ¿Eso qué quiere decir? Pues prácticamente lo que va a hacer es un pincel doble. Todas estas opciones son para un pincel doble, que prácticamente lo que va a hacer es tener a tu pincel por defecto, le va a sumar un pincel por debajo y fusionar esos dos pinceles. Al crear un pincel doble pues igualmente tú le puedes cambiar tanto su forma, su suavizado. Prácticamente tienes las mismas opciones de arriba, las tienes aquí para crear el otro pincel. Esto igualmente depende igualmente de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, quieres en el segundo pincel agregar un tipo de textura o trama distinto, pues lo puedes agregar y eso se va a combinar a tu otro pincel. Puedes jugar con esto obviamente para generar distintos efectos, debido a que al final tienes dos pinceles en uno, lo que va a generar texturas y efectos bastante interesantes en cada uno de los trazos. Obviamente esto es dependiendo de tus necesidades, porque nada de esto podría ser es de gana si es que no tienes una idea de qué es lo que tú vas a hacer con esto. Al crear un pincel donde simplemente partes por crearlo sin tener que se adecue a tus necesidades, pues prácticamente va a ser como cualquier otra herramienta, así que no te serviría absolutamente de nada. Obviamente hay opciones que se deshabilitan con el pincel doble, hay que tenerlo mucho en cuenta esto. De pronto si nosotros queremos seguir tocando ciertas configuraciones que estén bloqueadas, el pincel doble lo que va a hacer es desactivar algunas, por ejemplo que es el borde de acuarela, el de borrar igualmente, el de corrección se mantiene, pero hay algunas opciones que igualmente no se van a poder hacer por el pincel doble. En cambio en el borde de acuarela, pues su nombre mismo lo dice, borde de acuarela, lo que va a hacer es generar una acuarela en cada una de las puntas, los bordes, lo mismo se ve aquí, la opacidad. Mientras más opacidad se va a seguir viendo en cada una de las puntas. Si nosotros le ponemos más opacidad, pues no va a tener. Pero si agregamos menos opacidad, va a tener cierta opacidad menor al final en sus bordes. Su corrección. La corrección es el tema de qué tan sensible eres tú al momento de hacer las líneas, dependiendo igualmente cómo te los hagas. Aquí igualmente en la corrección está lo que es la estabilización, que es la parte que yo más importancia le doy en este punto. El retroceso que va a tener la línea cuando tú hagas el trazo. Resumiéndolo de forma clara, sería el retroceso que tiene al tú hacer una línea. Por ejemplo,
En este caso voy a partir una línea haciéndolo rápido. Va a tener cierto retraso al momento de hacerla. Eso se toma como estabilización. Mientras mayor sea la estabilización, va a seguir siendo más lento el trazo. Obviamente, mientras menos estabilización, pues no va a tener retroceso casi al momento de hacer un trazo. Obviamente esto depende igualmente cómo es tu pulso. Hay bastantes artistas que ya tienen su pulso medido. Eso es principalmente lo que yo tomara como importancia en este apartado, que sería la estabilización según la velocidad. Si es que tú tienes un trazo bastante menos pulido, te serviría bastante, pues principalmente para que tengas un trazo más fácil de hacerlo y que no se te complique tanto. En un punto medio yo diría desde el 5 hasta el 10 podría ser bastante bueno, no genera un trazo tan alto y aparte de eso te da un manejo igualmente bastante bueno de lo que serían las puntas. Si es que es algún pincel de pintura, yo recomendaría 100% deshabilitar la estabilización, porque lo que necesitas al momento de pintar es básicamente hacer bastantes trazos, así que esto puede perjudicarte si lo tienes activado. El inicio y el fin es una opción pues bastante útil. Podemos manejar cualquier opción del inicio y del fin pues del pincel. Como ven, hay un montón de configuración que se le puede aplicar al pincel, dependiendo obviamente si es que necesitamos que en el tamaño del pincel a lo último, en el inicio y el fin, pues sea un tamaño bastante menor. Obviamente esto dependiendo del valor mínimo, toca tomar eso en cuenta. Igualmente lo que sería el grosor, obviamente se va a combinar en el inicio y el fin, todas estas opciones que nosotros hemos marcado. ¿Y esto cómo se establece? Igualmente puede ser por indicar la longitud que nosotros tenemos prevista, por ejemplo en el inicio o en el fin. Como ven, cuando se hace el trazo, lo que va a hacer automáticamente es aplicar lo que nosotros hemos dicho antes. ¿Eso qué quiere decir? Pues momento de hacer un trazo nosotros vemos hasta ahí, pero si nosotros soltamos, se va a aplicar ese cambio. Tanto este cambio, como aquí igualmente ese cambio. Esto dependiendo igualmente. Yo lo tengo ahorita configurado en inicio y fin al máximo, que serían 5000. Por ejemplo sería una línea recta, se aplica igualmente este cambio. Obviamente si es que por ejemplo no tienes algún pincel o no tienes algún lápiz que permita hacer la presión diferente, lo que te va a ayudar igualmente es eso, aplicar ese efecto mismo sin necesidad de ejercer presión o sin necesidad de ejercer algún tipo de movimiento para generar, ya que es automáticamente. Eso puede servir igualmente para hacer líneas. Para líneas yo lo veo bastante útil esto. Bueno, permite generar ese tipo de efecto en la línea, que es bastante bueno, como es en este caso. Cada una de estas líneas, si yo deshabilitara esta opción, simplemente los tres cada uno, pues prácticamente lo que sería, se mantiene esto, el inicio y el fin, pero no aplica nada. Prácticamente lo que está haciendo es el pincel por defecto. En cambio, si es que le ponemos esto y esto de nuevo, lo que va a hacer aplicarse automáticamente sin necesidad de que sea alguna otra configuración. Pues hay bastantes opciones en Clip Studio. Hay la verdad opciones que yo no manejo por defecto porque son bastantes opciones y no necesitas aplicarlas todas estas opciones en un solo pincel. Hay sin número de pinceles, la verdad. Igualmente la workshop que es de Clip Studio es bastante amplia. Puedes buscar pinceles que se te acomoden a ti. En este caso el pincel que nosotros hicimos pues se mantiene igualmente aquí, se mantiene guardado como por defecto, y si necesitas restaurarlo igualmente vas a la parte de configuración y pueden restaurar los ajustes iniciales. En este caso pues no lo voy a hacer porque es un pincel que ya lo construí y pues ya podemos seguir practicando con este pincel todo lo que sería el tema de líneas. Si intentamos hacer cierto tipo de trazos, obviamente prueben cada uno de sus pinceles, verles cómo es que esto les ayuda en el tema del manejo. Para mí este pincel me ayudaría bastante, o podría ser un ejemplo bastante práctico de cómo yo quisiera hacer líneas. Tiene efectos que la verdad me ayudan mucho y que con el inicio y el fin que no sean con su máxima opacidad pues me sirve a unir líneas. ¿Qué quiere decir unir líneas? Principalmente si nosotros queremos unir a esta línea y esta, pues no necesitamos hacer simplemente un trazo, sino que se mezclan en la parte del final. Y eso sería todo por el tema de creación de pinceles en Clip Studio. Obviamente hay bastantes opciones de cómo pudieran hacer ustedes su propio pincel, tanto para líneas, bocetos y principalmente para pintar. Hay sin fin de pinceles que ustedes pueden probar, no se queden simplemente con uno. ¿Pueden enamorarse de un mismo pincel toda su vida? Obviamente pues sí, pero si es que siempre están necesitando un pincel para cierto tipo de ilustración o cierto tipo que necesiten hacer, pues siempre está en la biblioteca de la workshop o hay un montón de pinceles para distintos programas en internet. Así que lo que yo les diría por recomendación es, al crear su propio pincel, por favor pruébenlos o si estos pinceles de verdad les sirven. Hay bastantes pinceles que ustedes deberían poder probarlos, igualmente como es en el arte tradicional. Y si necesitan la verdad algún pincel por defecto, pues pueden crearlos y no siempre tener que depender de la parte de la workshop.
Este como único consejo que yo les podría dar en este ámbito y espero que les haya servido. Obviamente haré más tutoriales de distintos programas en la creación de pinceles, principalmente ahorita en Android, que es donde más estoy dibujando actualmente, pero no quería quitar de hacer este tutorial por una persona que quiero mucho. Síganme para siempre poder ayudarles.